Muy buenas tardes, continuando con las ponencias en la primera Feria Virtual del Libro España. En esta ocasión vamos a presentar un homenaje a Federico García Lorca, quien fue un poeta, dramaturgo y prosista español. En esta ocasión contamos con la participación de Juan Emilio Ríos, poeta en alerta, y Carla Coniglio. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días para Argentina. En esta primera Feria Virtual del Libro desde España vamos a estar entonces homenajeando a este autor Federico García Lorca. Es un orgullo para mí la presencia y compañía de este autor español, tan ávido de información como así también de talento, no solo para crear sus propias experiencias y libros, sino que además es capaz de introducirnos en un camino que al andar podremos vivenciar cuestiones de otros autores, en este caso Federico García Lorca, a través de sus vocablos enlazados al mágico mundo de imaginar lo que nosotros mismos interpretamos a través de estas historias. Estoy hablando de Juan Emilio Ríos. ¿Cómo estás, Juan Emilio? Hola, muy bien, Carla. Encantado de participar contigo en este homenaje a Federico. Bueno, vamos a estar compartiendo una charla desde tus conocimientos, desde tus vivencias y también desde tu libro propio que has escrito, inspirado, ¿no es cierto?, Federico García Lorca. Yo voy a hacer mención y voy a leer unos párrafos de una entrevista que él dio en la inauguración de la biblioteca de su pueblo. Es muy extensa, así que elegí y estudié más o menos unos pequeños párrafos que considero importantes porque hace mención a los libros y a la importancia de los libros en todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia en nuestra humanidad. Dime qué lees y te diré quién eres. Borges decía que estamos hechos de los libros que leemos, los viajes que hacemos y la música que escuchamos. Y con esta introducción podemos considerar que así es. Construimos nuestras vidas a partir de estas experiencias que alimentan nuestro espíritu y nos proporcionan la tan deseada magia de transportarnos al mundo de los sueños, esos que ansiamos cumplir a lo largo de nuestras vidas. Un día del mes de septiembre de 1931, el poesista, dramaturgo y poeta español que ha escrito La generación del 27, Federico García Lorca, fue invitado a Fuente Vaquero, su pueblo natal, a inaugurar la primera biblioteca pública. Hoy quiero compartir con todos ustedes las palabras pronunciadas en esa oportunidad, en un texto titulado Dime qué lees y te diré quién eres. Así comenzaba este discurso. Queridos paisanos y amigos, decía Lorca, antes de nada yo debo deciros que no hablo sino que leo, y no hablo porque lo mismo le pasaba a Galdós y en general a todos los poetas y escritores que nos pasa. Estamos acostumbrados a decir las cosas pronto y de una manera exacta, y parece que la oratoria es un género en el cual las ideas se diluyen tanto que solo queda una música agradable, pero lo demás se lo lleva el viento. Siempre todas mis conferencias son leídas, lo cual indica mucho más trabajo que hablar, pero al fin y al cabo, la expresión es mucho más duradera porque queda escrita y mucho más firme, puesto que puede servir la enseñanza a la gente que no oye o no están presentes aquí. En varios párrafos de esta conferencia, Lorca describe su pueblo, su gente, y marca la tendencia de una cultura que hizo belleza a través del arte. Más adelante, evoca a los libros y narra. Ya lo dijo sagacísimo Voltaire, todo el mundo civilizado se gobierna por unos cuantos libros, la Biblia, el Corán, las obras de Confucio y de Zoroastro, y el alma y el cuerpo, la salud, la libertad y la hacienda se supeditan y dependen de aquellas grandes obras. Y yo añado, todo viene de los libros. La Revolución Francesa sale de la enciclopedia y de los libros de Rousseau, y todos los movimientos actuales
societarios, comunistas, socialistas, arrancan de un gran libro, del Capital de Carlos Marx, pero antes de que el hombre pudiese construir libros para difundirlos, que narraban y los difundían, y que luchaban, han tenido que sostener, los primeros hombres hicieron libros de piedra, es decir, escribieron los signos de sus religiones sobre las montañas. No teniendo otro modo, grabaron en las rocas sus anhelos con estas ansias de inmortalidad, de sobrevivir, que es lo que diferencia al humano de las bestias. Luego emplearon los metales. Así Lorca nos lleva a un viaje de cómo asocia los libros a todo lo que sucede en nuestras vidas. Hoy podemos decir que Dios puede ser nuestro libro o nuestros libros. La conferencia sigue y dice que no hay que olvidar que entre cada hecho hay muchos siglos, pero el hombre sigue luchando con las uñas, con los ojos, con la sangre, por eternizar, por difundir, por fijar el pensamiento y la belleza. Para finalizar la conferencia, refiere a las bibliotecas y concluye su discurso con el siguiente mensaje: que esta biblioteca sirva de paz, inquietud, espiritualidad y alegría en este precioso pueblo donde tengo la honra de haber nacido, y no olvidéis este precioso refrán que escribió un crítico francés del siglo XIX. Dime qué lees y te diré quién eres. He dicho septiembre de 1931. Entonces así se refería a Lorca en ese discurso, en esa inauguración. Qué importancia, qué valor le da a los libros, ¿no? Emilio, Sí, ¿está? quería que le dieran medio pan, sí, y un libro, ¿no? Que un pan entero. Y la verdad es que Lorca siempre ha sido una persona que en sus conferencias nos ha demostrado pues mucha sabiduría, y por eso no improvisaba nunca, sino que la llevaba siempre perfectamente trabajada, las leía varias veces antes de comunicarlas, y era un enorme conferenciante. Yo creo que se deberían publicar en un volumen entero todas las conferencias de Lorca, porque son muy interesantes. Y también a mí lo que me apasiona de Lorca es también que era una persona que quería rescatar lo popular, ¿sí? Quería rescatar todas las tradiciones populares, pero también al mismo tiempo se preocupaba por innovar, ¿sí? Por lo tanto tenía una doble faceta de rescatar lo popular, pero también de innovar y de estar atento a las vanguardias, ¿eh? Como el surrealismo, en su libro Poeta en Nueva York, o en otras tendencias que venían directamente de las vanguardias, de los ismos de aquella época maravillosa. A mí me Y parece bueno, sí, parece muy interesante en esta conferencia en particular, ¿no? El hincapié que hace en que el leer o el preparar tiene un trabajo mucho más grande e importante que el hablar directamente, ¿no? Improvisar, y de qué forma eso queda a lo largo de la historia. Me parece realmente interesante lo que él dijo, y que de hecho los grandes autores han trascendido también de esta manera, basándose en los dichos de Lorca. claro, Lorca predicaba con el ejemplo de que un buen escritor tenía que ser antes un buen lector, y los libros son las herramientas fundamentales para el escritor. ¿Cómo se puede pretender ser un buen escritor si no tienes ya en tu cabeza un buen ramillete de libros y de lecturas que te han ido enriqueciendo? Yo siempre creo que Lorca decía que eso, que cada persona que quiera ser un buen escritor antes tiene que ser un buen lector, y sobre todo un lector reflexivo, que sepa analizar lo que lee y que sepa coger el mensaje de cada libro para que tú vayas buscando tu estilo propio, vayas buscando tu camino en la literatura.
Juan Emilio, antes de ir a tu parte y a contar lo de tu libro, tu homenaje a él, asociando un poco con esto que estamos viviendo en la humanidad completa, ¿no? En el mundo, en cuanto digo a los gobiernos, no hablando tanto de la situación del virus, sino de la situación mundial, de este dominio de los gobiernos, que hay muchas culturas, Argentina, la pongo de ejemplo, es una de ellas, donde tenemos representantes que quieren un Estado, que quieren una sociedad ignorante. La ignorancia viene a través de eso, ¿no? De no acudir a las letras, de no acudir a la lectura, a los libros. El leer nos hace libres, totalmente libres y rebeldes ante un gobierno que quiere ser dominante, ¿no? Y en Argentina está sucediendo eso, ya que los aportes de los gobiernos de acá una parte a unos años atrás empezaron o comenzaron con planes sociales a aplacar el desempleo y a acomodizar, digamos, por decirlo de alguna manera, que haya una sociedad cómoda que está recibiendo un subsidio y se queda cómodo en ese estar sin asociar o sin pretender más adelante estudiar, leer, progresar. Qué lindo sería, digo, que esta base, ¿no? Esta base de libertad y de rebeldía para que un pueblo evolucione, se pueda implementar en esta sociedad como ejemplo Argentina y en otras culturas también que lo viven de la misma forma, ¿no? Cómo los gobiernos han condicionado a la educación y a la cultura para que el pueblo evolucione y pueda salir adelante. Si algo tuvo bueno la Segunda República Española, que comenzó en el año 31, pues fue precisamente el fomento de la educación y de la cultura. Y el propio Federico García Lorca, pues encabezó un proyecto que fue La Barraca, una compañía de teatro que iba por los pueblos más humildes, donde nunca habían tenido teatro, para llevar las obras de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, de Cervantes, de los clásicos, incluso de Shakespeare, y eso era el gran caballo de batalla que tuvo Federico en su papel en la Segunda República, llevar la cultura a los pueblos, porque la cultura, los libros nos hacen libres, como tú dices, la cultura es la mejor arma para defenderse del autoritarismo y de los gobiernos que lo que quieren son gente que no leen, gente que no piensa, que son rebaños y que se dejan arrastrar fácilmente. Por eso yo creo que la Segunda República tuvo cosas negativas, pero tuvo cosas muy positivas. Y una de las cosas más positivas fue el fomento de la cultura, de la educación a través de los maestros republicanos. Y ahí Lorca hizo un papel fundamental como dramaturgo que era, de convertirse él en director de esas obras de teatro y en propio actor también, y llevar a los recónditos pueblos de la geografía española las obras de teatro y por lo tanto la cultura, ¿no? ¿Podemos decir que Lorca fue un revolucionario en su época? Sí, sí, claro que sí, porque él, desde su posición, que era un hombre de familia rica, pero sin embargo él nunca quiso vivir apoyando a los ricos, sino apoyando a los pobres, y siempre defendió a los gitanos en España, una cultura que estaba totalmente desprestigiada, y él elevó la cultura del pueblo gitano pues con sus libros, el romancero gitano, el poema del Cantejondo, y luego cuando fue a Nueva York, pues hizo lo mismo con los negros, vio que los negros del Harlem estaban totalmente discriminados también, y él apoyó en todo momento a ese colectivo, y le hizo también pues muchos poemas que reivindicaba la función, ¿no?, de esos colectivos marginados. Él siempre se puso del lado de los marginados, por lo tanto fue un revolucionario en todos los aspectos, ¿no? También elevó al flamenco, que en aquella época también estaba considerado por una cultura menor, una cultura de gitanos, lo elevó junto con Falla, y gracias a ellos dos, pues el flamenco tuvo un gran respaldo en España y quedó creciendo hasta convertirse en lo que es hoy, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no?
Emilio, hubo un antes y un después de García Lorca y dentro de su evolución, dentro de su literatura y de sus discursos, se jugó la vida y llegó al asesinato, a su asesinato a través de esto, de su evolución. Bueno, yo creo que fue toda la generación del 27, no solamente Federico, aunque Federico es el más famoso de todos, también por su asesinato vil, pero toda la generación del 27 hizo el mismo papel revolucionario de equilibrar lo popular y lo vanguardista, de defender pues una cultura para todos y elevar la educación y la cultura en España, y también pues reivindicó todo aquello que no le gustaba de España. Sus obras de teatro, sobre todo Federico, pues en Yerma, en Bodas de Sangre, en la Casa Bernarda Alba, pues reivindicaba todo aquello que había que mejorar, ¿no? Como era pues la mentalidad todavía muy atrasada de Andalucía, ¿no? En el tema del luto exagerado, o en el tema de la obsesión de las mujeres por la maternidad, o el asunto de los matrimonios de conveniencia. Y eso también lo hicieron otros autores, como Damaso Alonso, que es un autor del 27 que también me apasiona, que fue el primero con su libro Hijos de la Ira en denunciar las secuelas de la guerra civil, o Rafael Alberti, que fue un gran luchador contra el franquismo y que vivió pues muchos años luchando contra el régimen franquista, Vicente Alexandre, que fue premio Nobel, y tantos otros, ¿no? Federico es la voz cantante, se puede decir que es el más importante de todos, porque él era una persona que se convertía en el centro de todas las charlas, de todos los escenarios. Él tenía un don de gente maravilloso, un papel de comunicador tremendo que no lo tuvieron los demás, y él fue pues también esa cabeza de turco que utilizaron los nacionales para con su asesinato pues también intentar erradicar, ¿no? esa cultura popular, esa cultura que iba creciendo, ¿no? Y la verdad que fue abominable ese asesinato, porque Lorca era una persona que, si hubiera gozado de esos años que le quitaron, pues habría aportado muchísimo más de lo que aportó a la cultura española y universal, creo yo. Emilio, desde tu experiencia y desde mi ignorancia, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Por qué pensás o para qué pensás que esta riqueza cultural que existe en la humanidad desde tiempos remotos, porque en esta conferencia deja evidencia Federico García Lorca de que los antiguos, los primitivos en la tierra, ya se manifestaban desde la escritura en piedras o con metales, o sea, desde la existencia del hombre existió la posibilidad de comunicarnos a través de las letras, siendo también, hoy en la actualidad lo podemos decir, y te vuelvo a repetir, desde mi ignorancia y desde mi poca experiencia en este camino que estoy recorriendo aún, la necesidad de expresión que tenemos y también el placer de alimentarnos espiritualmente, tanto con la educación como la cultura. ¿Por qué crees que en el mundo hay un total desinterés desde el poder, digamos, quienes nos gobiernan, ¿no? Quienes están a la cabeza de todos nosotros, de ampliar y de dar posibilidad a la cultura y de reconocerla como realmente debe reconocerse, porque no es solamente lo que estamos diciendo, que el leer nos hace libres, nos hace críticos y nos hace expectantes de que no nos pasen por arriba, sino que además nos alimenta el espíritu y nos da salud, porque el arte es sanador para todos. ¿Por qué o para qué crees que hay este desinterés total a la cultura y a la educación? Bueno, la escritura está claro que es el mayor invento
de la humanidad, porque fija los límites entre la prehistoria y la historia, ¿no? Lo que es la escritura. Y está claro que cuando un pueblo trata bien a sus poetas, a sus escritores, es un pueblo civilizado. Yo admiro muchísimo a los países de Hispanoamérica, porque los países de Hispanoamérica, Cuba, Argentina, México, se lee muchísimas más poesía que en España. En España la lectura de poemas, de poesía, está pues bajo mínimos, ¿no? Y sin embargo yo pues me admiro muchísimo de la cantidad de colectivos en toda Hispanoamérica que luchan a favor de la poesía. Y la verdad es que yo creo que España debería aprender de estos países hispanoamericanos, de la capacidad que tienen de admirar la cultura, de tratar a sus poetas como héroes de la libertad, y eso creo que es un déficit que tiene España y que otros países lo llevan mucho mejor que España. España es un país que edita muchísimos libros, está a la cabeza en la edición de libros, pero sin embargo no está a la cabeza en la lectura de libros, ¿no? Hay mucha gente que no han leído un libro en su vida, y los que leemos, pues creo que leemos mucho, por eso compensamos un poco el ranking, pero hay mucho que trabajar en ese tema en España, y creo que deberíamos aprender de nuestros países hermanos, como sobre todo Cuba, Argentina, México, que tengo yo mucho contacto con Venezuela, con páginas web, con personas que trabajan en esos países, y yo pues la verdad es que siento una envidia sana de cómo consideran que la poesía y la escritura en general es pues un arma definitiva a favor de la libertad, y que los gobiernos pues no impulsen mucho la cultura es por lo que decíamos antes, ¿no? Porque le conviene que haya mucha gente fácilmente manipulable, fácilmente convencible de lo que dicen, y que no haya gente que piense. Y la lectura es la herramienta que te hace pensar y que te hace no dejarte arrastrar por lo que digan los políticos. Por lo tanto, es impresionante el poder que tiene la lectura y la escritura también, ¿no? Por muchos autores a lo largo de la historia y en la actualidad también la poesía se usa como denuncia. Como vos bien decís, hay países o escritores de distintas culturas que se animan a hacerlo, y tal vez por lo que estás diciendo en España hay más temor a eso, ¿no? A decir lo que se siente o lo que se piensa, no hacerlo saber por temor. Pero así todo te puedo asegurar que en Latinoamérica decimos mucho, pero tampoco nos dan el valor a esa palabra y no es tenida en cuenta, más allá de que nos animamos a manifestarla. Sí, pero bueno, yo creo que las nuevas tecnologías, que tienen muchas cosas malas, también tienen muchas cosas buenas, en el sentido de que ha hecho más accesible el contacto entre poetas y entre escritores de todo el mundo, con un contacto mucho más directo como el que estamos teniendo ahora mismo nosotros, y está uniendo a personas que tienen esa misma pasión por la escritura, por la cultura en todo el mundo, y que debemos aprovechar ese soporte nuevo que son las nuevas tecnologías para unirnos entre todos y crear ese movimiento, y que yo creo que están haciendo ese movimiento en las redes de amantes de la cultura, de amantes de la poesía, de amantes de las letras, que creo que podemos conseguir un poder importante en cuanto a ser un grupo pues, que sea un grupo de resistencia ante las tiranías y ante los intentos de falta de libertad que tienen algunos países, ¿no? Juan Emilio, hablanos ahora un poquito, hiciste un libro que se Sí, llama lo tengo Poeta aquí, en Alerta. se llama Poeta en Alerta. Es un libro dedicado entero a Federico García Lorca. Yo hice un libro dedicado a cada componente de la generación del 27, y la verdad es que estoy muy contento, porque me quedaron libros que han sido los más importantes que he escrito, los más vendidos. Me dieron un premio importante a nivel nacional en España, que fue el premio Aljavive en 2014, con un libro dedicado a Damaso Alonso, y la verdad que estoy muy contento. Yo en este libro lo que intenté fue emular, imitar la forma de escribir de Federico,
pero también llevándolo a mi terreno, ¿no? Y voy a leer un par de poemitas para que tengáis un poco de muestra, ¿no? de lo que hice. Todos los poemas tienen títulos sacados de versos de Federico. Este se llama Criaturas de la luna huelen y rondan las cabañas. Furiosa, la noche fustiga los campos y los caminos con el látigo glacial del viento, la lluvia y el granizo. Nadie, absolutamente nadie puebla los pagos del humo y de la ceniza. Nadie del bosque saben, lo han sabido siempre, que en esas noches lúgubres, cuando sangra la niebla, criaturas de la luna huelen y rondan las cabañas, husmeando la vida para deponerla. Si sus garras alcanzaran blandos niños de pecho, rasgarían su carne sin estrépito, allanando su sueño. Ha metido la vieja la cabeza en el cajón y el perro muy viejo se traga su ladrido. Nadie quiere la muerte de la hiel y de la cíbar. Nadie pone la mano cuando llueve. Eso es imitando el tono del Federico surrealista de Poeta en Nueva York, que sobre todo está basado este libro en este grandísimo monumento que es el libro Poeta en Nueva York, del aire. Delicadas criaturas del aire abatidas en vuelo de aleluyas y condenadas a purgar su osadía de alas gráciles, prisioneras del suelo, esclavas de la tierra, donde no saben andar con sus torpes patas y sus plumas mutiladas. Pequeñas criaturas del cielo enterradas bajo la nieve que sepulta sus vuelos y congela la libertad añorada de sus cuerpos etéreos, exiliados seres de las alturas que perdieron la gracia de los vientos y yacen caídos en desgracia, mendigando un rayo de sol por las sucias esquinas de los estelcoreros. Delicadas criaturas del aire que emanan la sangre nueva por la oscuridad inextinguible. Huid, huid de los hombres y sus miserias y volad, si podéis, lejos del alcance de sus piedras. Hay dos poemitas pues que intento emular el tono, sobre todo apocalíptico, del poeta en Nueva York, de Lorca. Cuando llegó a Nueva York, pues se encontró con una ciudad que para él fue apocalíptica, ¿no? Esa prisa, esas sirenas sonando, esos rascacielos, esa falta de comunicación entre las personas, pues eso lo impactó tan fuerte que escribió ese libro para denunciarlo. Juan Emilio, a mí me regalaste uno para que lea también, nos están quedando apenas unos minutos para cerrar, así que lo leo y te voy a dejar para que cierres este homenaje desde España a vos. Y este le pusiste como título a Lorca en el 80 aniversario de su asesinato. La aurora de Nueva York, con su enjambre de espaldas, fusiladas busca tu sangre caliente, por las paredes de los retretes oxidados, por entre las piernas de dulce de membrillo de aquellos niños que eran mordidos, por aguijones de centavos mutilados, por entre los muslos asustados de los peces amarillos que vieran tus manos, y no saben que tu sangre está latiendo, en cada barranco de Grozny, en cada tiro en la nuca, en cada silla eléctrica y en cada dictadura. Qué de poetas tengo en la punta de la lengua, tan roja, tan caliente, tan frágil, al mordisco de los dientes implacables. Qué de versos de Jara y de Lorca, qué de manos de la cebolla se quedaron dormidas, para siempre en aquellas gargantas a las que no podrán callar, y fusilaron con la torpeza de sus pistolas. Qué profundo, qué drástico, qué emotivo. Sí, hay mucha rabia contenida y la verdad que Víctor Jara y Federico García Lorca pues son dos referentes importantes en mi vida y en mi obra. Y creo que tenemos que continuar su legado,
que a ellos los mataron, pero que no podrán matar nunca sus palabras ni sus libros, y que la mejor forma de reivindicar a Federico o a Víctor Jara es leer sus libros, hacer homenajes como el que estamos haciendo hoy, y que eso conseguirán pues que ellos estén vivos, ¿no? A pesar de esos torpes asesinatos que sufrieron. Y también Lorca como legado, como bien dijiste, nos ha dejado el mensaje, ¿no?, de la escritura como inmortalidad del hombre, ¿no? Que Claro. va a seguir, por más que uno no esté físicamente, y acá estamos haciendo homenaje a un autor que evidencia, ¿no? Porque cuántas letras nos dejó escritas que significan y que pueden llegar a cambiar tanto en esta actualidad que estamos viviendo también. Quedó en la inmortalidad. Sí, sí, sí. Además, Lorca es muy poliédrico, tiene su poesía, tiene sus ensayos, tiene sus conferencias, tiene sus obras de teatro, y la verdad es que tiene muchas lecturas posibles. Se han rescatado también los poemas de infancia, de juventud, en volúmenes muy bien cuidados, y yo creo que hay mucho Lorca para el que quiera sumergirse en sus letras, y que hay mucho que aprender, mucha sabiduría contenida en sus libros. Bueno, Juan Emilio, nos estamos despidiendo de esta transmisión desde la primera Feria Virtual del Libro en España. Ha sido un placer y un honor y un orgullo para mí compartir este rato con vos. Vamos a seguir obviamente en contacto y trabajando juntos. Creo que el mensaje en común de todos los que estamos participando en esta feria, no solo los que estamos de este lado, sino ustedes como autores, creo que el mensaje es uno solo, y lo has dicho hace un rato, es el unirnos a través de las letras, a través del arte, para poder cambiar todo esto que venimos viviendo hace un tiempo y no cambia. Creo que esta es la manera, estos pequeños eslabones que nos estamos juntando y que tenemos un sueño en común, y es cambiar a través de la poesía, a través de las letras, a través del arte. Yo creo que es posible. Así que bueno, yo por mi parte desde Argentina me despido. Te dejo el último mensaje a vos. Yo decirte que lo mejor que me ha traído estos últimos meses tan convulsos es conocer personas como tú, sobre todo, pues contactar contigo ha sido una puerta abierta a lo mucho que tú puedes ofrecer, ¿no? Tu programa de radio, esta colaboración en la feria, y yo creo que ha sido pues lo mejor que me ha pasado en este 2021 contactar contigo. Muchísimas gracias.